invitado hoy está listo, podemos iniciar la clase de hoy. Igualmente, para quienes lleguen tarde, esta clase está siendo grabada, así que van a poder ver lo que se pierdan. Y yo voy a estar aquí dando soporte y admitiendo a los que llegan unos minutitos tarde. Así que bienvenidos, te dejo el micrófono y cualquier cosa, problema técnico que tengan aquí los invitados, me pueden escribir al chat y voy a tratar de asistirlos, ¿sí? Excelente. Bueno, entonces buenos días con todos. Voy a hacer la intro muy cortita porque lo interesante es escucharlo a Alfredo hoy. Por un lado, bienvenidos a la Academia Welcome 2026. La Academia Welcome es un espacio que empezó hace un año atrás aproximadamente, donde el propósito básicamente es generar un espacio donde podamos compartir contenidos, herramientas, tendencias, novedades de lo que es básicamente el amplio mundo de la gestión de personas, no solamente técnicas específicas de recursos humanos, sino gestión de personas en sí mismo. Y para eso nos damos algunos gustos y algunos lujos, como es traer invitados a uno, como en este caso, que nos van a contar, bueno, nos cuentan en qué andan y qué cosas están aprendiendo. En el caso de Alfredo, me da el doble o triple gusto que nos pueda acompañar, porque nos conocimos hace ya mucho tiempo y nos hemos caído bien mutuamente y a partir de ahí nos hemos hecho amigos, hemos compartido proyectos, etcétera. Y cuando apareció esta oportunidad dije, bueno, a ver, la IA está clarísimo que ha venido para quedarse. En muchos casos hay un acercamiento más que nada intuitivo. Y nos vendría bárbaro poder tener información de primera mano y yo creo que Alfred es una de las personas que más sabe y además mejor explica qué es lo que está pasando y cuáles son los impactos y cómo tenemos que hacer para seguir surfeando una ola que sabemos que vino para quedarse, pero no tenemos muy claro a dónde nos va a llevar. Y entonces me parece que por eso estaba buenísimo poder contar con él. Así que Alfred, enormes gracias por compartir este momento con nosotros y bueno, somos todos tuyos. Un placer enorme, Juan Pablo. Muchísimas gracias por la invitación. Welcome. Ha sido un honor por estar aquí. Y un poco la idea de lo que les he traído el día de hoy es poder pensar juntos, ¿no? Yo voy a ir pensando en el proceso de desarrollo de esta presentación como un empresario, un CEO, una persona que está sumamente arraigada en el tema de la innovación, en la cultura, en la gente, y que necesita comenzar a encontrar caminos para poder enfrentar esta realidad que hoy día tenemos al frente. Así que desde la mayor humildad les comento que el ancho de banda no me da para poderme leer todo lo que quisiera leer sobre inteligencia artificial, conocer todas las herramientas que surgen, pero vaya que me he querido meter. Y en esa imposibilidad, en ese imposible de poder estar con todo lo que uno quisiera abarcar, por decirlo así, hay que comenzar a poner la lupa en donde realmente podemos generar mayor valor y dónde es que tenemos que poner la mirada para no perder lo esencial. Y esto es un poco el desafío que tenemos hoy en día en tiempos de inteligencia artificial. Entonces, sin más, comenzamos ahí con la siguiente diapositiva. Pau me va a ayudar con el pase y aquí estamos. En un contexto donde estamos teniendo una inteligencia artificial que va a un nivel que yo les diría es de hipervelocidad, ¿qué necesitamos? Porque la verdad es que la vida entera no nos da para estar a la altura de adaptarnos continuamente. O sea, la vida se te iría tratando de aprender cada herramienta, cada cosa que sale, poder dominar cada avance tecnológico que hay. Sentimos que nos falta pulmón, ¿no? Y la tarea, quién sabe, no es adaptarse nada más. Quién sabe, en este momento la interpelación es, ¿dónde quedó la capacidad creativa del ser humano? ¿Dónde quedó esta capacidad de innovación y de trascendencia? Y por lo tanto, ya adaptarse no es suficiente y de lo que se trata es de provocar el cambio. Es decir, la reflexión que tengo el día de hoy como hilo conductor es que la IA lo que nos está interpelando es ese lugar de la persona, de los sujetos, para poder crear culturas que provocan inflexiones. Quiere decir, el lugar desde el cual tú te vuelves un protagonista del cambio y no solamente eres un actor que genera respuestas ante cambios ya dados. Y esto es lo que
tenemos que ponernos a pensar. No es algo nuevo, en el sentido de que siempre hemos sabido que podemos ser protagonistas del cambio, pero vaya que nos interpela el lugar de la creatividad porque nos hace responsable de ahora qué podemos crear entre personas con la IA a una velocidad que antes, sinceramente, no existía. Estamos en un contexto de hipervelocidad. Ahí les voy lanzando un concepto como reflexión semilla, sin tratar de responderla inmediatamente, y es, ante un contexto de hipervelocidad, probablemente lo que tengamos que hacer es hiperconverger. Quiere decir, es concentrar todos los recursos en aquellas inflexiones que provocan esas condiciones de cambio que vamos a tener que abordar el día de hoy. Vamos a abordar rituales, vamos a hablar de una agilidad 2.0, vamos a hablar de el papel de liderazgo que justamente tenemos para provocar el cambio. Siguiente. Entonces, un primer punto que me pasó a mí, y esto les quería yo comentar, era cuando estoy en una clase que dictaba en un posgrado de una universidad eh, aquí bastante prestigiosa en Perú, a nivel de gestión, temas de administración, etcétera, y negocios. Estaba dictando una maestría de transformación digital y les digo a los estudiantes, ¿saben qué? Miren, estamos en el 2023 y esta tecnología que está emergiendo ya no solamente es una herramienta, porque no se trata de usarla, sino que tienes una entidad que no es humana con la que estamos colaborando. ¿Eso cambia algo? Eso nos plantea un cambio de paradigma en la manera en la que entendemos la tecnología como un habilitador que amplía la capacidad humana, pero que ahora ya no solamente es algo que se usa y que tiene una función específica o un tópico, sino es como si fuera un coworker, un trabajador con el que jugamos en pared, con el que estamos creando ideas, con el que estamos pimponeando un ida y vuelta, en el que podemos construir realmente soluciones como si fuera parte del equipo. Entonces, claro, lo que tenemos que ver es que en este mundo yo no voy a entrar en doble clics, pero si ustedes lo quieren así, lo podemos hacer también, pero un Large Language Model, un modelo de lenguaje, cambia todo justamente porque incluye lenguaje. Es decir, ChatGPT, Gemini, incluye el poder del lenguaje en el uso de una herramienta, que deja de ser herramienta porque tiene memoria, se acuerda de lo que he conversado contigo. Captura tu jerga, tu fraseo. Además de eso, tiene la capacidad de ir refinando la forma en la que tú trabajas según las interacciones que tengas. Por lo tanto, tus entregables, llámese informes, sistematizaciones o lo que necesites, pueden fortalecer en estructura y en contenido un proceso de personalización que tú vas teniendo. Entonces, claro, tenemos, por ejemplo, ahora que del chat, que con el lenguaje podía tener esta capacidad de construir cosas cada vez que lo necesitabas dentro del chat, ahora hablan de agentes. Y dices, oye, pero cuando ya me estaba acostumbrando a hacer buenos prompts, cuando ya estaba chateando bonito, me dicen que ahora existen agentes. Y es que ya no solamente tienes un chat, ahora tienes una entidad que le das una encargatura, oye, encárgate de este rol dentro de mi organización, tú te encargas de las piezas gráficas, de las piezas comunicacionales, tú te encargas de gestionar el control del stock, conversar con los proveedores, escribirles por WhatsApp. Entonces, le pones una personalidad y creas lo que se llama un agente sobre esa entidad que antes era para que tú chatearas, que tú podías tener lenguaje natural. Y estos agentes son muy interesantes porque así como un trabajador tiene un onboarding, un agente los 3 primeros meses probablemente vaya aprendiendo del negocio y vaya comprendiendo cómo ir calibrando mejor el contexto de informaciones de negocio para poder ejecutar softwares, acciones, enviar correos electrónicos de manera autónoma, independiente de que tú actives un chat o no. Lo pones a trabajar cada cierto ciclo de tiempo o en el marco de ciertos procesos de negocio y él tiene que manejarse dentro de ese espacio-tiempo, ventana temporal que le pongas y tiene que trabajar, ¿no? Y cada vez más y mejor y más compenetrado con el negocio, porque va aprendiendo del negocio.
Entonces, estos son los agentes. Es interesantísimo. Son sistemas operativos que tienen memoria y que se mejoran continuamente y aprenden continuamente, pero tú les asignas un rol, ya no es un chat. Le das un rol y se encargan de la tarea o de las tareas. Además, tienen capacidades que se llaman skills, que ahora tú le dices, oye, mira, toma esta plantilla, que son la manera en la que tú siempre vas a procesar la información, vas a curar el contenido, vas a priorizar ciertas reglas de negocio para dar una cotización o elaborar una propuesta que tú tengas que darle a un cliente. Entonces son skills, habilidades serían, pero que en realidad son plantillas con procedimientos de alto nivel que le permiten dar como habilidades que se reutilizan incluso a los agentes. Y por supuesto, estamos en un marco además de gobernanza. Quiere decir, estos agentes tienen reglas de juego y directrices. No pueden hacer lo que quieran. Y en algunos momentos el ser humano está dentro del ciclo de gestión diciéndole, hey, primero yo veo si lo que tú me estás dando es correcto o no, para podértelo aprobar y que continúe. Entonces ya tienes agentes, tienes skills, capacidades, ¿no? Específicas, especializadas, para que no se alucine y para que no se desvíe del camino. Y tienes directrices que tienen que seguir adelante y donde una de las directrices es, aquí el ser humano entra a tallar. Entonces, ya no se trata de que el líder piense, ¿qué software me compro? ¿Qué IA me compro? ¿Cuál es el mejor software que debería yo en este momento ir considerando? Realmente comienzo a integrar a los agentes en mi estructura organizacional, en mi dinámica de equipos, en mis rituales, y comienzo a ver cómo es que yo quiero crear una cultura híbrida humano con una IA con la que se tiene que colaborar, iterar, refinar, y donde el ser humano tiene que tomar las decisiones, porque la IA no la mete en presa, al ser humano sí. Entonces, imagínense lo que eso significa en los procesos de aprendizaje organizacional, en los procesos de diseño de soluciones, generación de cotizaciones o lo que fuere, y en la manera en la que tenemos que conceptualizar que sí, la IA puede sola y que no. Siguiente. Entonces, con esto ya me pueden entender además que, imagínense que esto está pasando como, digamos, como lógica de interacción por por detrás puede la empresa mandar toda una infraestructura de directrices, pero si no las da, la gente ya lo adopta. Y aquí el cambio es muy fuerte. Aquí hay algunas cifras como que el 78% de organizaciones ya reportaban que estaban utilizando la IA en el 2024, pero que esto es un salto muy fuerte porque en el 23 era el 55%. El tema es en avance. La tendencia es ampliar el número de personas que cada vez están interactuando con la IA. El 23% de personas usa la IA para trabajar. La semana previa, por ejemplo, el 9% lo usó todos los días laborales. Entonces, interesante estas declaraciones que van marcando, ¿no? Oye, todos los que estamos dentro de la organización, he utilizado la semana pasada la IA. Ok, entonces ya tienes que cuatro más o menos de cada cinco, perdón, uno de cada cuatro personas podrías tú decir que está utilizando la IA en el trabajo. Ahora, el 15% de productividad es lo que se está señalando también como un nuevo campo de estudio y dicen que es muy importante porque esta productividad se ve en justamente trabajadores menos experimentados. La brecha entre el que sabe y el que no sabe se achica. Entonces, ok, no es una adopción nimia ni marginal. Sí es verdad para todos los que han visto las estadísticas mundiales que finalmente tú tienes un más o menos 16% de la población mundial que ha tocado la IA alguna vez. Esto sí es verdad. Estos datos normalmente están sesgados dentro de los puestos de trabajadores del conocimiento. Es totalmente cierto. Esto está vinculado a los que están haciendo trabajo de oficina, por supuesto. Mientras que para la población mundial tienes un 16% de personas que son los que han tocado la IA, los demás no. Y si incluso les doy dos datos más, ¿no? Y si tú dices, oye, ¿cuántos son los que utilizan gratuito? Pues perdón, ya no el gratuito de ChatGPT, sino el pago, y ahí te das cuenta que hay un 0,04% de personas que pagan sus $20 en el mundo.
Oye, ¿y cuántos son los que utilizan esto para poder desarrollar soluciones y utilizan la versión Pro de $200 mensuales, por ejemplo, con Cloud Code, Codex, que son sistemas más robustos, que ya no son solamente el chat con superpoderes, sino con mega superpoderes de nivel PhD? Esos son los que yo utilizo, por ejemplo, y los que mi equipo utiliza. Ok, es el 0,06% del mundo. ¿Cuánto es eso en pocas palabras? Estás hablando de 2,5 millones de personas que utilizan intensivamente la IA como superusuario, pagando su suscripción de $200 frente a los 8.000 millones de personas, 8.000, sería 8.100 millones de personas en el mundo que hay. Bueno, de ahí tienes tú 2,5 millones. Imagínense la brecha que existe. Entonces, sí es verdad que a nivel mundial la IA todavía no está democratizada. Eso sí es cierto. Pero en trabajos de oficina sí es cierto que hay un uso que cada vez es más intensivo y ampliado. Eso sería un poco para que tengan algunos datos. Siguiente. Entonces, bueno, frente a esto, les he dicho que colabora contigo, pero está la velocidad y los avances. Imagínense estar diciendo que hay una IA que tiene nivel PhD en el 2026 y recién esto comenzó el 2023 cuando parecía unga unga, ¿no? Te hablaba y algunas veces te alucinaba y ya esa IA prehistórica del 2023 nos parecería ridícula en este momento de ChatGPT 3.5. Ahora tenemos modelos que realmente comprenden mucho mejor las cosas, razonan mucho mejor las cosas y me generan mejores outputs, mejores entregables. Entonces, aquí yo los invito a cambiar un poco el chip. Estamos frente a una situación donde la sistematización, el análisis, la capacidad de sintetizar ciertas ideas, incluso analizar contenidos. Hago una entrevista no estructurada, converso con la persona y puedo categorizar sus frases según redes semánticas, lo hacía yo con el Atlas T, por ejemplo, en investigaciones cualitativas, pero ahora la IA te genera muy bien cada una de las redes semánticas que se trabajan. Es decir, tengo unas capacidades, unos superpoderes con el lenguaje natural increíbles que hacen que pueda ir a más velocidad. Segundo, la IA te puede elaborar entregables de altísima calidad cuando tú le das muy bien la estructura, muy bien el contexto, muy bien el alcance. Entonces, y cuando desarrollas software, ni qué decir. Nosotros desarrollamos también software y es una cosa que es una velocidad abismal. Te sientes que incluso te marea, es espectacular, pero tienes que encauzarla. Entonces es la oportunidad de cambiar el paradigma de la agilidad. Esto es bastante irreverente de mi parte y lo sé, porque tengo todos los galoncitos de Scrum, tengo todas las certificaciones y había así por haber, y decir que el agilismo, tal como se conocía, tiene que morir, puede ser irreverente en esta reunión, pero lo digo sin ningún pudor. El agilismo, tal como lo conocíamos, ha sido hecho en un contexto histórico en el cual teníamos que ver cómo conectar a las personas para poder sacar su máxima capacidad de respuesta al cambio, ¿de acuerdo? Pero era responder al cambio, era lógica adaptativa. Y ahora lo que tenemos que hablar es de diseñar la inflexión, cómo provocas el futuro, cómo construyes condiciones para un cambio que quieres que se desencadene. Y por tanto, la provocación del futuro implica responsabilidad y legado, porque adaptarse ya no es suficiente, no te va a dar la vida. Son tal la cantidad de cambios que se vienen en bulto, por montón, al por mayor, que finalmente tienes que decir cuál es el cambio desde el que quiero construir, cuál es el cambio que quiero provocar, cuál es la trayectoria que quiero generar. Y este es el problema de la agilidad 2.0. Siguiente. Entonces, para que se pueda entender esto de manera sencilla, aquí les pongo una cita de una persona que se llama Pérsico, Alfredo Pérsico. Es lo rápido, y esto es importante para poder ubicar qué es la agilidad que les propongo y de dónde viene. Lo rápido no distingue dirección, la velocidad sí. Tú puedes decir, en una distancia, esto ha sido el promedio, es la rapidez. ¿Cuán rápido se ha llegado? Eso es lo que le interesa a una persona. Entonces tú hablas de, oye, normalmente la velocidad la confundía con rapidez porque no sabía de dónde se partía
y a dónde se llegaba. Simplemente, en el movimiento que hubo, cuán rápido fue. Y claro, puedes darte 5 veces la vuelta al mundo con la velocidad de la IA y no llegar a ningún lado, porque al final no sabes dónde quieres ir. La velocidad sí implica cuánto has tenido a nivel de, digamos, de esta velocidad en el marco de una distancia que tú dices, ok, comienza aquí y termina aquí, hacia aquí me estoy dirigiendo. Entonces, en torno a la dirección, puedo sacar la velocidad. Ahora, el tema es, sí, pues, pero hay una capa que implica cómo ha cambiado la velocidad en ese transcurso, en ese tramo, en esa carretera. Eso se llama aceleración. Tú le pones turbo, desaceleras, frenas y también tienes la capacidad de decir, ok, genial con lo que ha sucedido a nivel de cambio, pero ¿cómo lo gestiono? ¿Cómo frente a el venadito que se cruza, al semáforo que ha cambiado de luz? Ok, entonces la agilidad es esa idoneidad que tú tienes para hacer frente a lo emergente. ¿Y qué es lo que haces? Gestionas esa aceleración, desaceleración, freno durante el proceso para responder al cambio. Sigue siendo una cualidad que tiene el cambio como antecedente. ¿Y qué es lo que planteo yo con la agilidad 2.0? Es la audacia, es un tema más no solamente de responder a lo que va apareciendo, aconteciendo, sino tú ser el actor de ese acontecimiento y provocar lo emergente y también comenzar a decir qué cambio quiero sembrar, cultivar para luego cosecharlo. ¿Qué futuro necesario es el que quiero atender? ¿No? Porque a veces en Europa y en Estados Unidos se puede hablar de futuro probable, futuro plausible, futuro posible, futuro deseable, pero la verdad es que en América Latina tenemos que hablar de futuros necesarios, o sea, futuros que realmente atienden desigualdades, futuros que realmente se preocupan por el bienestar, porque no es el lugar del privilegio donde tú dices qué futuro es el que desearía, sino es el que necesitamos comenzar a provocar, y es una decisión. Entonces, por ahí vamos distinguiendo cierta terminología para ponernos de acuerdo y que mi reverencia de decir que el agilismo tal como lo conocíamos debe cambiar. Siguiente. Aquí les he hecho una infografía con la ayuda de nuestra amiga Gemini Nanobanana, ¿no? Del modelo 2, que trabajando esta definición traté de hacerlo de manera mucho más sencilla. Yo decía, a ver, rapidez, ¿cómo lo entiendo, no? Como el velocímetro, ¿ya? Y es curioso, porque el velocímetro es velocidad, ¿no? Pero el concepto es, eso es rapidez. El velocímetro es rapidez nada más. Cuando le agregas GPS, eso es velocidad. Cuando a eso le agregas capacidad de ponerle freno, desaceleración, entonces tienes, y dirección, tienes timón, tienes freno, embrague, ok, ya podemos estar hablando que eso es aceleración, la capacidad de poder manejar el cambio de velocidad, ¿no? En esa distancia que se recorre. Pero estos son conceptos físicos. Luego hemos tenido un paradigma de la agilidad que planteó el tema, la agilidad es un concepto biomecánico, está asociado a sistemas vivos, no a sistemas físicos, nada más. Por eso es biomecánica. Entonces, ahí yo decía, bueno, aquí está la cualidad que tuvo Scrum, por ejemplo, todos los marcos que son ya organizacionales como Scale Agile Framework for Enterprise, que se llama SAFe, que es como escalo la agilidad en la organización. Entonces tienes velocímetro, GPS, volante, pero ¿qué más? Reflejos. Reflejos de ese sistema vivo frente a una realidad que tiene imprevistos, ¿no? Como les decía, de repente el venadito se te cruza en plena carretera. Y luego tienes el sistema operativo, que es lo que tú tienes como sensores, el anti-block brake system, ¿no? Que es para los frenos, la capacidad de tracción. Todo esto tiene que ver con la capacidad de ejecución, la capacidad de responder ante el contexto real. Y en eso consistía nuestra agilidad. En eso consistía la capacidad de tener idoneidad para hacer frente a lo emergente. Responder al cambio involucraba tener reflejo de gato para que la oportunidad que pudiera aparecer ante nuestros ojos la volviéramos, ese cambio, una fortaleza porque le integrábamos en la gestión de manera muy rápida. Y ha sido un gran salto, pero todo esto era adaptativo, ¿de acuerdo? Cuando yo planteo un cambio de paradigma en la agilidad,
Lo pienso como psicólogo que soy y científico social de la psicología social, lo veo más bien desde el plano histórico-cultural o sociohistórico y cultural, que es esta agilidad que, bacán que tengas esta capacidad de ejecución, además de toda la propiedad de condiciones, velocímetro, GPS, pedales, para poder llevar a cabo la adaptación. Pero tienes que agregarle algo más. Sin quitar lo adaptativo, amplíe el paradigma, porque en lo cultural tú no solamente tienes condiciones de partida, sino que puedes actuar sobre aquello que condiciona tu vida, condiciona tu realidad y puedes tratar de replantearlo. Entonces hay que tener audacia para crear nuevas condiciones, salir de la autopista, trazar una nueva ruta, buscar futuros que no son normalizados ni los que nos venden y acelerar ese legado que queremos dejar. Pero para eso tienes que romper creencias fundacionales y esta agilidad 2.0 se afinca en un paradigma no de un sistema vivo que se adapta al contexto, sino en un sistema histórico, cultural, social, que son nuestras organizaciones, nuestras sociedades, donde tienes que tocar la creencia de la que no queremos salir y que nos tiene todo el tiempo en inercia, orientados a un futuro que es probable estadísticamente, pero no necesariamente un futuro necesario en el que podemos poner nuestra cuota de amor, de propósito, de intenciones, de construcción, de edificar una forma distinta de generar valor. Entonces, esta agilidad 2.0 que incluye la agencia humana, la capacidad de disrupción, la capacidad de provocar la discontinuidad, va a ser muy importante porque tú no vas a poder seguir el paso en estos tiempos de todo lo nuevo que sale, pero sí vas a provocar nuevas condiciones para crear futuros más justos y vas a poder ir construyendo esa trayectoria y vas a poder generando corrientes, movimientos que se van articulando a tu producto, tu servicio, tu paradigma organizacional, etcétera, tu estrategia de gobernanza. Muy bien, siguiente. Dejando claro este punto, ahora vamos a una reflexión muy evidente. Oye, Scrum, los marcos ágiles y todo, se crearon para hacer que el humano con el humano trabaje más, digamos, sea más productivo, lo haga de mejor manera, más y mejor, y con menos es más, es decir, optimizando al máximo el tiempo para poder generar mayores posibilidades o mayor valor. Entonces, habían como dos conceptos, menos es más con el tiempo que tenemos, cómo le sacamos el jugo para podernos adaptar con rapidez entre personas y por otro lado, era más y mejor. Es decir, podemos hacer más cosas con más profundidad en un tiempo limitado, pero para generar mejores productos, mejores lanzamientos que no tenían que participar de un ciclo de evolución de un año, sino que lo podías ir lanzando en planes cortos. Pero ahora de repente tienes tu momento de gabinete con la IA y comienzas a pimponear ideas y a co-crear. Y cosas que se demoraban 3 semanas lo haces literal en 30 minutos. Entonces, esos sprints, esos tramos, esas reuniones para poder tener claridad en la ejecución, ahora, ¿cómo mutan? Porque estamos incluyendo un nuevo, no digo actor, porque la categoría de actor la aloco en categorías propiamente humanas, ¿no? Del ámbito sociocultural, pero a nivel tecnológico y a nivel de capacidad de generar un tipo de asumir un rol, una función dentro de una organización, la IA es un agente. Entonces, ahora podemos comenzar a trabajar nuevas maneras de poder integrar lo humano con una entidad no humana, generar rituales de trabajo y profundizar mejores maneras de ritualizar digamos, el encuentro con la IA. Por ejemplo, tenemos que saber que entre personas los problemas son insustituibles. Nosotros definimos los problemas, no la IA, porque no tiene cuerpo, no tiene la capacidad de sentir el cambio, de conversar en un ida y vuelta, de profundizar cuál es el porqué. Solamente tiene el entrenamiento de palabras que va a ir infiriendo una tras otra. Yo les digo, el cielo es, y ustedes completan, azul. Ya se han convertido en ChatGPT. Así trabaja ChatGPT prediciendo y autocompletando la palabra que sigue sin saber
más que está relacionado con un patrón de que cuando yo digo el cielo es normal de color, normalmente está asociado con la palabra azul en su entrenamiento previo. Entonces, estas probabilísticas que hay, o es 14 de febrero, Día de los, y ustedes completan enamorados, ¿no? Ok, normalmente, ¿por qué pueden completarlo así? Porque es la palabra más probable. Ok, entonces no está entendiendo el contexto, tú se lo das. Lo que comprende es el contexto de palabras. En ciencias sociales, para nosotros es una aberración que nos digan los científicos computacionales que están trabajando con distribución semántica, le llaman, cómo las palabras se aparean, se juntan, se combinan y se articulan con otras. Pero es que esa no es una distribución semántica, es una distribución de significantes. En la teoría lingüística, el concepto significante es la palabra, porque no tiene idea la IA del contenido, semántica, el significado. Por lo tanto, lo que hacemos es crear normalmente probabilísticas, o sea, narrativas con probabilística, pero no entienden de problemas reales, de sentidos, de por qué. Así que, aunque te diga un científico computacional que todo se basa en probabilística a través de distribuciones semánticas, tienes que decirle, no hay nada de semántico en la IA. Hay mucho de palabras, pero poco de contenidos. Y ahí el contenido lo pones tú. Estableces las restricciones, los horizontes. A nivel de los agentes, sí es muy interesante que tienen un tipo de observación de contexto de cómo las informaciones y tu jerga, tu fraseología organizacional, es de la que aprenden, porque aprenden a cómo las palabras están juntas, cuán distantes están, cuán cerca están. Además razonan, pero razonan inferencialmente, probabilísticamente, es decir, van viendo cuáles son los caminos más probables que tendrían mayor coherencia con el contexto de informaciones. No es un razonamiento humano, no es empático. Ejecutan, ¿no? Colaborando entre ellas. Las skills que se plantean, las habilidades, no son realmente habilidades, pero sí son procedimientos con los que vas a tener a una IA más alineada que cualquier persona en los patrones que tú le digas que tiene que cumplir para manejar la línea gráfica, los lineamientos de seguridad de la data o de repente también temas relacionados con el manejo de la marca en sistemas comunicacionales. Entonces, todo esto es parte de pensarnos, ok, ¿qué lugar tiene lo humano? ¿Qué lugar tiene la IA? ¿Cómo vamos a trabajar con la IA? Y eso tiene que ver con diseño de equipos, con diseño organizacional, con diseño de flujos de trabajo, para que podamos desde la gobernanza comprender esta situación cyborg, esta realidad híbrida, humano-IA. Siguiente. Muy bien. Ahí tenemos, perfecto, acá justo tengo algunos puntos que me han ido poniendo. Dice, los agentes nos dan mayor eficiencia operativa, mejor toma de decisiones gracias a datos en tiempo real y experiencias personalizadas para usuarios y empleados. Excelente. Estos puntos hacen que la IA, que los agentes IA sean claves en la transformación digital y la gestión del cambio. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora también voy a contarles algunas desgracias de la IA para que ustedes vean en qué confiar y en qué no. Me dice acá Liliana, el planteo de agilidad 2.0 no es comparable con la agilidad vinculada al cuadrante del caos en el modelo de Snowden. Yo creo que sí, que podría ponerlo como un tema analógico en el sentido que es un caos creativo también, que se puede desarrollar, me parece súper potente, eh, pero considero que la idea fundamental de lo que les traigo es poner en valor no un modelo basado en sistemas vivos adaptativos, sino histórico-culturales que permiten crear condiciones nuevas, no solamente en dinámicas eh, donde viene el cambio y digo cómo lo aprovecho, sino donde yo me convierto en responsable de aquello que quiero generar y que en este momento adaptarse es crucial, pero no es suficiente. Es un poquito el concepto, ¿no? Pero me parece muy buena la perspectiva porque sí, es un tema autopoético, generativo. Ahora, vamos a una lección que yo aprendí. Esto es caso de la vida real, Rosa de Guadalupe, como dirían las telenovelas, creo que mexicanas, ¿no? La IA sin estructura produce, pero también crea Frankenstein. Puedes poner a la IA en modo automático y comienzas a sacar cosas a lo bestia, te desordena,
te genera cosas que no estás manejando bien, cabos sueltos. Pero para eso les voy a contar un experimento que hice. Siguiente diapositiva. Cuando uno no conceptualiza la arquitectura, por ejemplo, de la solución que quieres crear, el problema del que quieres partir, te pasa lo que me pasó con un cómic a mí. Yo dije, voy a desarrollar a partir de un software que estoy haciendo para minería, con hologramas y una serie de cosas, y con una filosofía que estoy integrándole, un cómic para divertirme. Y comencé a ponerle de contexto el código, le puse lo que yo había redactado de la filosofía este, de este sistema, de esta plataforma, ¿no? Donde tenías un sujeto humano con derechos y con deberes, un sujeto que tiene derechos pero no deberes, que es la naturaleza, un sujeto que tiene deberes pero no derechos, que es la IA, que es un sujeto por ser, con capacidad de agencia pero todavía no es singularidad, pero que para mí no debe tener derechos, debe tener solo deberes. Entonces tienes al sujeto humano que es deberes y derechos, naturaleza que tiene derechos pero no deberes, no le puedes pedir nada a la naturaleza más que ser como es, y a la IA poder tener esta capacidad de cumplir, ¿no? Deber pero no derechos. Entonces, pero tiene agencia. Entonces, jugando un poco con eso, le digo, ya, comencemos a desarrollar el cómic. ¿Y qué creen que hizo? Una maravilla como la que ven, súper linda. Pero cada diapositiva que me hacía, o cada slide del cómic que me hacía, eran temas muy interesantes que capturaban como un Frankenstein. Yo no tenía un hilo conductor que me permitiera profundizar en la trama de una narrativa cada vez más profunda, sino que la IA comenzaba a ramificarse y a comenzar a generar una especie de Frankenstein, donde me hacían diapositivas, o en este caso, slides del cómic, que realmente eran muy interesantes y respondían a la filosofía central del primer mensaje donde le había cargado todo el contexto de informaciones, pero su hilo conductor era pobrísimo, porque se entusiasma con la tarea que tiene en ese momento, regresa a los supuestos del primer mensaje y produce el trabajo de ese momento con consistencia, pero no tiene una consistencia sistémica. Y esto no solamente lo digo yo, lo dice un estudio sobre multi-turn, o sea, multiturno, what LLM lost, ¿no? Que es lo que los modelos de lenguaje pierden. Y lo que se dan cuenta es que conforme tú vas avanzando en una conversación, la IA ve lo último que se ha planteado y lo primero que se ha dicho, asume los supuestos iniciales siempre como punto de partida, cuando hay mucho contexto, y se olvida del intermedio, de todo el proceso de construcción que has tenido. Y dice, pero ¿por qué me está alucinando? ¿Por qué no sigue haciendo esto de manera coherente? Y ahí te das cuenta que si haces un software, por ejemplo, te puede estar haciendo un Frankenstein, creándote un módulo, otro módulo, que están como que medio acoplados, pero no tan acoplados. Son módulos muy consistentes, pero no tienen mentalidad de arquitecto, de conciencia de hacia dónde va y qué es lo que le da identidad al sistema concretamente. Más que nunca el pensamiento sistémico, el pensamiento estratégico, el pensamiento creativo. Son cosas que la IA no tiene. No tiene. Solo tiene formas en las que va haciendo inferencias de qué probablemente sería una escena bien alineada al contexto que tú le habías dado. Y se enfoca en esa tarea, pero no tiene la capacidad de componer. No es compositora. Así que si quieres hacer una ópera prima con la IA, no te va a resultar. No te va a resultar. Y probablemente tengas muchos sonidos en una canción si pones a ponerla a crear música, que se puede hacer, y te va a crear algo muy chévere, pero que no tiene hilación, no tiene una forma de llevarte por una historia. Líderes, momento de ustedes, el storytelling, las narrativas, la visión de futuro, los problemas, la capacidad de crear arquitecturas de negocio, de estructuras organizacionales, está en las manos de ustedes, no en la IA. Y esto me pasó ahí, y cosas muy lindas. Te dice, estos son fuegos artificiales, pero créanme, lo que está haciendo es simplemente un salpicón de distintas cosas, por todo salpicadas, que no necesariamente comienzan a construir una trayectoria y un futuro. Eso es propiamente humano. Y esto no va a cambiar por más que se optimice el modelo de LLMs.
Lo que tendríamos que tener es un cambio de paradigma hacia otros modelos como Large Concept Models que se están buscando, que se puedan ver a sí mismos. Es decir, te puedan ver qué te he dicho en esta frase, porque la IA no se puede ver a sí misma. No tiene capacidad de autorreflexión. No solamente tiene memoria de las palabras que se han ido juntando y la forma en la que se han juntado para predecir la que sigue. Y por eso es que están letalmente acertadas en muchas cosas. Pero cuando la pones a crear cosas nuevas, no con patrones que ya son conocidos, entonces no sabe qué hacer y comienza a hacer este tipo de cosas. Siguiente. Una segunda lección que hemos tenido es que muchos están hablando ahorita de los MVP. Mira qué rápido sacamos los productos mínimos viables, que normalmente son feos, ¿ya? Desilusionan siempre. Se piensan en las transacciones que se requieren, ¿no? Porque te estás buscando que resuelva el problema, mejore la situación, que funcione lo acordado, pero no estás trabajando en experiencias. Y el momento de la IA es que te ayuda a desarrollar a tal velocidad que ahora te puedes centrar más en la relación que las personas tienen con el producto, el servicio, la solución, en conocer a tu cliente. Estás con mayor tiempo para el discovery, es decir, este momento de empatía profunda, de refinamiento, de conceptualización. Más tienes al centro experiencias deseables que simplemente cosas funcionales. Y la IA te da tiempo para la empatía. Y esto es lo central. Si vas a lanzar un producto, no solamente es cuán rápido lo sacas, es cuánto lograste tocar el corazón, cuánto lograste decir, con esto yo me quedo para avanzar. Y lograr cosas locas, porque la IA lo hace rápido, es perder la capacidad de profundizar en lo que las personas y la organización necesitan. Y ese es el mensaje clave. Sí, vamos a desarrollar software mucho más rápido. Miren, yo desarrollo cosas en una semana, súper robustas. Pero les cuento también un caso de la vida real. Siguiente diapositiva. Caso de la vida real, tienes a personas que están acelerando el desarrollo y un junior le dice, ya tengo la funcionalidad que querías, de un día para otro. Piensan que el junior es un genio, que es un chico que está recién salido de la universidad, ha utilizado Cloud Code o Codex 5.4, el modelo en Cloud Code es el Opus 4.6, es decir, está utilizando lo top de lo top, ¿sí? Y te genera la funcionalidad de un día para otro. Y la gente dice, mira qué rápido. Y luego esa empresa tiene un problema de fuga de datos, hackeos, se le cae la plataforma, escala un usuario y se le rompe. Y el chico que había hecho todo eso dijo, ¿cómo lo resolvemos? Que no sé, ha hecho tanto código que ahora ya no sé cómo mantenerlo. Y esto pasa. Y después tienes que llamar a especialistas para que te digan, ¿y cómo hago? Y el especialista te dice, ¿sabes qué? Me quedo con tu front para entender cómo querías que fuera la aplicación, por ejemplo, pero tu back no me sirve porque esto está hecho como un prototipo y nunca estuvo preparado para escalar ni para ser seguro. Y además tienes muchos módulos interesantes, pero que cada uno te está consumiendo el cuádruple, el quíntuple de recursos de lo que debería consumir porque te ha hecho cada módulo independiente cada vez que le has pedido una funcionalidad nueva y no está trabajando como un software conjunto que sea coste eficiente. Ah, porque tienes la mentalidad de un arquitecto que sabe hacer las cosas. Entonces, ¡ay, qué linda es la velocidad! Sí, pues, si te quieres engañar, hazlo. Pero el ser humano tiene que ser parte del proceso de decir dónde está lo esencial, lo que la gente valora. No es simplemente producir a lo bestia, porque si no, lo que vas a tener es algo inmanejable, un monstruo que no vas a saber de dónde tomarlo. Y que cuando se te pone en tu contra, la cosa resulta espantosa. Céntrate en lo esencial, tómate más tiempos. La aceleración en física significa no solamente acelerar la velocidad, sino en el marco de la aceleración también es la desaceleración y el cambio de rumbo. Por ejemplo, cuando haces una curva con el carro, es parte del análisis que se hace dentro del campo de la aceleración. Entonces, tienes que desacelerar a veces para poder profundizar en la empatía y poder comprender las necesidades profundas antes de mandarte con algo que no va a servir, que es un monstruo de 1000 cabezas y que pues no lo vas a saber manejar. Siguiente. Y esto se intensifica cuando utilizas algo que se llama, y eso se las doy ahí como un tip, que se llama YOLO, ¿sí? ¿Qué significa YOLO?
aquí les doy la fija. YOLO es como un bypass, quiere decir, sáltate todos los permisos que tú me pides a mí y hazlo tú. Y tú puedes poner eso tanto en Codex como que viene de ChatGPT, que es el modelo que tú utilizas para programación, como en Cloud, pero Cloud Code, que es el modelo que utilizas para programación, ¿de acuerdo? Y lo pones en YOLO. No me pidas permiso, apruébatelo todo tú solito. Bueno, les voy a contar ese modo YOLO en que quedó. Y no me hagas pull request, quiere decir que yo apruebe. No importa si esto es software, les estoy utilizando software, pero esto puede ser en cualquier tipo de trabajo, de entregable, de conocimiento que tú tengas. Tienes que saber cuáles son los momentos del ciclo de gestión de un entregable para intervenir tú y decir qué sí va y qué no va. Porque, ¿qué pasó? Amazon, no le estoy hablando de cualquiera, Amazon le dice a sus colaboradores el año pasado, en el mes de noviembre, todos usen Kiro. Kiro era el asistente de código. Así que si tienes algún problema, no puedes utilizar ChatGPT, Cloud Code ni nada. Utiliza este agente y este agente se encargará de hacer fixes, ajustes, afinamientos. ¿Qué creen que le pasó a Amazon? Se les destartaló, tuvieron un problema gigantesco porque un ingeniero va a un módulo específico y pone a Kiro a trabajar. ¿Y Kiro saben qué decidió? Voy a cambiarlo todo. No voy a hacer un ajuste. Voy a reemplazar lo que existía y poner un nuevo módulo que sustituya a este que está presentando estos fallos. Y destrozó todo. Tuvieron que dar marcha atrás, tuvieron que analizar qué había pasado. Y el vicepresidente de Amazon tuvo que escribir una carta diciéndoles a todos que a partir de ahora íbamos a tener que tener controles para que se pudieran aprobar los cambios según los niveles de complejidad y autonomía que le podíamos dar a la IA, incluso llegando hasta tocarle la puerta al propio vicepresidente cuando el tema era súper importante. Ya no era utilicen a Kiro. Y se dieron cuenta porque no tiene una visión de sistema, sino tiene una visión de flujo de trabajo específico. Entonces, la arquitectura, la comprensión no existe. Existe el contexto de palabras en los cuales dice, estas son las palabras claves ligadas a este módulo, en eso me enfoco. Y si le pongo mucho contexto, sí, bacán, pero no está leyéndolo todo el tiempo. Se encarga de la asignación que le has dado. Entonces, caso de la vida real. Siguiente. Esto fue entonces algo que le pasó no solamente a nuestros amigos de Amazon, sino a un montón de personas más. Tengan cuidado que el vértigo de la productividad, de la rapidez, te generan reprocesos, te generan caos sistémicos, porque al poder ser quirúrgico en un fix, en un ajuste, destartalas todo lo que sigue. ¿Cómo vas a poner una IA a armarte un plan de gestión del cambio sin que tú puedas decir, a partir de las reuniones con los gerentes, de los problemas culturales y las cosas que no salen en la documentación oficial, han existido y tienen que manejar como conflictos? Todos esos procesos se los das a la IA y a la IA yo le estoy dando ese contexto también a la IA y me lo está trabajando. Miren, pon a hacer la IA un poquito de poesía y te vas a dar cuenta que tiene fraseos lindos y casi nada de contenido. Y ojo que a mí me encanta la IA, la adoro, me fascina, pero no me dejo seducir con la totalización de que todo es IA. Tenemos que comenzar a ser más artistas también. Científicos sí, soy muy académico, me gusta eso, pero artistas. Tenemos que articular la obra, componerla, pensar en sistema. Siguiente. Entonces, lo humano no va a desaparecer, pero sí se va a desplazar. Vamos a dejar de tener trabajos de asistencia, de sistematización manual, poner este dato en este cuadrito de Excel, no sintetizar desde cero, probablemente tengamos que verlo, pero acá un truquito, por favor, muy importante. Como la IA alucina y tú le puedes decir, escríbeme un caso, este caso de la vida real también, va un abogado en los Estados Unidos ante un tribunal y presenta un expediente de 3 casos que se habían dado, digamos, a favor de su cliente y que sustentaban el por qué no podía, con esa jurisprudencia, el juez tener otra decisión que sacar digamos, a su cliente del juicio de manera exitosa. Entonces el juez pidió las evidencias y él llevó todas las evidencias. ¿Y qué creen que hizo ChatGPT con todo eso? Había inventado las referencias. ¿Qué hizo el juez? Le dijo al abogado,
tu sanción no va a ser económica, va a ser que presentes este caso que tú has hecho en todos los estudios de abogados, asociaciones que se tienen, las barras, etcétera, para que tú puedas generar conciencia de lo que puede inventar la IA a la hora. Se había inventado los tres casos, no existían. No existían, pueden creerlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú sintetizas de cero algo, eh, tú estás tomando las ideas y la conceptualización. Si la IA te ayuda, tienes que ponerle cita textualmente la fuente y digamos, las frases, oraciones que vayas a citar, cítalas y luego genera tu inferencia, para yo saber de dónde has inferido. Y es una técnica que disminuye significativamente el nivel de alucinación de referencias de la IA. ¿Ya? Es muy, muy letal, muy importante. Y cuando te das cuenta cómo conceptualiza y cómo infiere, te das cuenta que es muy literal y la profundidad que puede tener para leer entre líneas no la tiene. O sea, te va a decir exactamente lo que estaría bien estructurado, lo que puede afirmar el fraseo probablemente, pero no el concepto que tiene detrás, la cosmovisión, el paradigma, eso no lo conecta la IA, no lo conecta. Solamente si le pones una palabra clave de repente. Entonces, tengan cuidado de que la síntesis que hagan, si bien no parten desde cero y la IA te ayuda, también en la síntesis la IA pierde muchísimos conceptos, ¿de acuerdo? Muchísimos conceptos. En el MIT, por ejemplo, los estudiantes lo que dicen es, captura el modelo mental del cual está partiendo el autor para entender las ideas que engranan su pensamiento y luego recién le piden sintetizar algunos puntos. Pero primero piden captura el modelo mental para entender el engrama que tiene de categorías, es decir, qué categorías son las que te plantean tu plan de gestión del cambio, por ejemplo, tu modelo teórico, etcétera. Y de esa forma, ya a partir de ello, pueden comenzar a sintetizar a partir de esas referencias que se tienen, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, primero, definamos problemas, contextos, relaciones. Vamos a tener que, nosotros tenemos cuerpo, por lo tanto estamos en una realidad física, leemos lo que pasa en tiempo real y lo sentimos y podemos intervenir en ese contexto y dialogar. Planteemos cuáles son los riesgos y restricciones de las decisiones que tomemos. La IA no se hace responsable, la IA simplemente puede dar alertas preprogramadas, pero tú no. Tú tienes que establecer los parámetros éticos de un futuro que aún no existe. Entonces, van a haber cuatro tipos de pensamientos, y son en el corazón: pensamiento creativo, crítico, estratégico y computacional, que son lo que caracterizan el nuevo rol de las personas. Siguiente. Y aquí vemos lo que siempre les estaba comentando durante toda la capacitación, digamos, la conferencia o conversación que vamos a tener, es Human in the Loop. Tú estás en una parte específicas donde apruebas durante el ciclo de gestión, intégralo en gestión humana, intégralo en marketing, intégralo en cualquier lugar, pero donde tienes el touch point, Human on the Loop, al final del camino, apruebo o no apruebo, cuando es un camino confiable, propio de una automatización o que no implica mucho riesgo reputacional. Yo estoy al final, o el workflow está más maduro, el flujo de trabajo está ya madurado, ya está entrenado, ya está calibrado. Y el Human in Command, que finalmente es cómo tú sabes cuándo, dónde y bajo qué reglas vas a poder llevar a cabo esa implementación de esa solución. Siguiente. Entonces, hay roles que se replantean. El desarrollador tiene que ser más arquitecto, orquestador, tiene que estar articulando el diseño con el desarrollo, tiene que conversar también con el cliente y ponerse en el pellejo del usuario. No va a estar viendo a la IA cómo está desarrollando línea por línea. Ese es un error, por ejemplo. El product owner, cuando están fortaleciendo equipos ágiles, tiene que ser menos product owner y más product manager, que es el roadmap que va a tener, qué hitos tiene este producto, qué caminos va a abrir este servicio, este modelo de negocio, cómo va a generar disrupción. Tiene que ser más estratégico y no blindar al desarrollador de poder tener contacto con el cliente. El especialista funcional, bien, pero todo el mundo tiene que desarrollar la capacidad de poder generarse como perfil, como citizen developer, que le llaman. Tú eres un desarrollador en tu organización. We are all developers. Todos somos desarrolladores. Puedes trabajar con
no code, con low code, sin código, con bajo código, soluciones. Y puedes modelar o sea, formas en las que interpretes la data. Esos modelos no lo va a hacer la IA. Y puedes automatizar flujos de trabajo. Entonces esto va a ser lo que se va a democratizar y lo que se te va a pedir a nivel de cambio de paradigma cuando desarrolles cosas nuevas y cuando tengas a un colaborador que tiene que ser un ciudadano desarrollador porque es parte de un sistema de gobernanza y ejerce poder de abajo hacia arriba. Siguiente. La siguiente. Listo. Entonces, siempre piensa democratización sí, pero con gobernanza. Que le voy a resumir esto de manera muy sencilla. Sí, pues todo el mundo quiere su juguete nuevo, cada área. Dáselo para que no haya un shadow IT, que significa este que no te dice que está utilizando tal o cual herramienta. Dásela, dale la herramienta, pero que te diga por qué y pueda pasar por los filtros de seguridad, etc. Mientras que Citizen Developer es todos somos capaces de ser ciudadanos que automatizan, ciudadanos que crean modelos de datos y ciudadanos que construyen soluciones. Y para eso tienes que democratizar una capa de las IAs que todo el mundo puede acceder para esas tres funciones. Automatizar, modelar y crear soluciones con low code, con no code. Esto lo plantea el MIT y en varios artículos del año 2023, muy interesante, muy interesantes, ¿no? Y trabaja tres aptitudes que van a perdurar: la conversación, la aspiración y la conceptualización. Ya lo decía Peter Senge. Conversen, tengan rituales de conversación profunda, construyan su interpretación del problema con una buena conceptualización sistémica, abierta a la realidad, entendiendo stakeholders, etc. Aspiren, cuál es el horizonte común, el sueño que tenemos. Y esos son los rituales propiamente humanos donde está lo estratégico, lo creativo, lo crítico y lo computacional. Siguiente. Ahora estamos en la bonanza de los tokens, todo el mundo está con lo de la IA, y aquí hay un tema que tenemos que decirlo claramente. Hoy sentimos que la abundancia es extrema y hay poca disciplina y jugamos con la IA hasta para pedirle, oye, ¿qué significa este concepto? Es muy fuerte, pero lo que viene es que te van a restringir los tokens. No da para más el tema del rendimiento a pérdida que están teniendo por tokens, ¿no? Las empresas grandes. A partir del 2027, probablemente vas a tener muy pocos tokens y vas a tener que pagar por bolsa de tokens. Quiere decir, por cantidad de interacciones y palabras que utilices, tanto en tu pregunta como en las respuestas que obtienes. Así que se va a acabar la bonanza de los tokens y tienes que ser mucho más especialista en cómo colaborar con la IA. Siguiente. Vas a tener que preguntarte, no cuánto vamos a acelerar, sino qué estamos acelerando. Esta es la clave. ¿Y vas a acelerar sin criterio o vas a acelerar con una arquitectura donde el problema de la IA es gobernanza y donde el problema de gobernanza es qué futuro estoy provocando? Esto es lo clave. Justicia, seguridad, privacidad, adopción van a ser fundamentales. Siguiente. Y para ustedes, preocúpense si quieren integrar esta capacidad de liberar la imaginación, como dirían algunas perspectivas un poco nostálgicas, la imaginación al poder. El tema sigue siendo cómo extremamos la imaginación, y eso es propiamente humano. Pero para ello tenemos que organizar el gallinero. Mapea las tareas que son delegables, cuáles son críticas, cuáles deben permanecer intensamente humanas porque requieren conversación, conceptualización y aspiración. Redefine las capacidades, cuáles son las rutas de profesionalización que tenemos, donde tienes un ecosistema híbrido, quiere decir un ecosistema de todo Office 365, ya, toda la suite de Google Suite, perfecto. Y estas otras herramientas, es híbrido, tienes una general y algunas especializadas. Ok, a estas áreas, las especializadas, y a todo el mundo, Google Suite o Microsoft Office 365. Genial. ¿Qué necesito para fortalecer capacidades de automatización, creación de modelos y generación de soluciones?
¿Cómo los vuelvo cyborgs o centauros? Que son los dos conceptos que se están utilizando ahora. Genial, estás pensando en las capacidades humanas. Actualizar permanentemente lo que tú entiendes por el problema, el discovery, la revisión, el escalamiento, el feedback y el human in the loop. Yo estoy dentro del ciclo de gestión tomando decisiones. ¿Dónde pongo estos rituales? Donde el ser humano se hace responsable, conceptualiza, define problemas y provoca el futuro. Esto es crucial. Y por supuesto los lineamientos que son como estas vallas que impiden que el tren se descarrile y tienes las reglas de datos, trazabilidad, responsabilidad. Esto va a ser fundamental para que puedas entender cómo organizar el trabajo híbrido con la IA. Siguiente. Y bueno, ya finalizando, el liderazgo tú tienes que dárselo y nunca más importante la capacidad de crear narrativas. Eso sería lo que yo quisiera plantearles como visión. Sí, el data storytelling es fundamental. Basarte en los datos en tiempos de IA es crucial, pero ¿quién dota de sentido al dato? ¿Quién los convierte en un significado y una prioridad? ¿Quién despierta el sentido de urgencia porque le dice, mira, aquí está la oportunidad? ¿Y quién te lo aterriza en una visión? Créanme que no va a ser la IA. Ese es el rol del líder. La tecnología acelera, el liderazgo orienta. Y es el que inspira y el que influye. Mientras que a la IA se la orquesta, no se la lidera. Siguiente. Entonces, ahí tiene las cinco temas que tienen que tomar como decisión. La ventaja no va a estar en usar más IA, va a estar en diseñar mejor dónde y cómo usarla. Ya saben que sin mapeo de roles, sin poner al ser humano en el ciclo de gestión, sin entender el ecosistema de herramientas que pongo a todos y de manera especializada al área específica, voy a tener el Shadow IT, el que se esconde todos los recursos porque la empresa le impide, entonces yo utilizo mi ChatGPT sin que te des cuenta o sin decirlo. El rediseño del upskilling va a ser importante, Cyborg Centauros, centrados en automatizar, crear aplicación, o sea, soluciones digitales, va a ser muy importante. Y crear modelos de interpretación. Medir valor, adopción y costo de uso va a ser muy importante porque si comienzan a utilizar prompt como si fueras un mono con ametralladora, en un futuro eso te va a salir caro. Ahorita tenemos bonanza porque las empresas quieren adopción de su tecnología, pero no va a ser para siempre. Muy bien, siguiente. Así que sus 90 días dedíquense a diagnosticar, dedíquense a pilotear y dedíquense a formalizar. Esos serían los tres tips que les diría, ¿no? Ya saben qué diagnosticar, ya saben que los pilotos comienzan con algunos experimentos, una hackathon, un desafío, la adopción de herramientas siempre están centrados en el proceso, en la fuga de valor, y luego generalízalo y vuélvelo parte de tu organización. Siempre tienes que saber qué resultado persigo, cómo lo llevo a cabo, pero no dejes de intensificar la imaginación de las personas, porque de lo que se trata no es devolverlo simplemente capacidad de uso de la navaja suiza, que vendría a ser la IA, sino la capacidad de que muchas de esas cosas funcionen para nosotros, para no descentrarnos de generar futuros sostenibles, ¿sí? Eso sería. Así que última diapositiva y muchas gracias. El legado es una apuesta voluntaria y estratégica y cuando se diseña bien, la IA no solo acelera el trabajo, acelera el cambio correcto o el cambio necesario. Y eso es lo que tenemos que tratar de generar. Muchas gracias. Bueno, Alfred, buenísimo, como de costumbre. Me iba pasando que a medida que te iba escuchando me iba anotando preguntas para hacerte y un slide me llevaba a otra pregunta, otra pregunta, otra pregunta. Como por suerte estamos pasados de tiempo, no hay tiempo para todas las preguntas que me fui anotando. Eh, y los comentarios que van apareciendo en el chat creo que van en esta línea de agradecimiento respecto a la charla. Creo que si tuviera que sintetizar esta frase de la tecnología acelera, pero el liderazgo orienta, me parece que es clave, sobre todo en tiempos de moda, digamos, ¿no? Donde todo el mundo parece que el que no adopta IA está en la era de las cavernas. Em,
Bueno, la charla queda grabada para que aquellos que quieran dar una nueva visita y la quieran recomendar puedan acceder. No habilitaría el espacio de preguntas por una cuestión de horario, no más que eso, porque si no nos vamos a pasar. Pero me parece que es súper interesante y casi que me animaría a decirte que te convocamos para la próxima, para otra próxima etapa, porque esto tiene un nivel de evolución súper importante. Eh, Creo que sí haría una única pregunta, si querés, al respecto, que es, vos hiciste un recorrido que era sí, pero, ¿no? Como que sí a la tecnología, pero no todo es tecnología, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para no quedar vistos como que en ese pero hay resistentes al cambio, dificultades de adopción, quedarse enganchado a que lo humano, porque como venimos del mundo de lo humano queremos preservar nuestro trabajo? Entonces, ¿cómo se hace para ecualizar estas dos cosas? Haría solamente eso y con eso sí cerramos. Perfecto. Eh, el planteamiento fundamental es ¿a qué estamos dispuestos a renunciar? Es un tema de renuncia. Hay cosas que tenemos que dejar atrás, porque en realidad no eran tan humanas. Y hay cosas que tenemos que abrazar y que la habíamos dejado descuidado, porque en realidad esas son las que generan el verdadero cambio. Entonces la pregunta es, ¿dónde aloco la renuncia? ¿Y qué no estoy dispuesto a renunciar? Ah, bueno. Cuando nosotros comenzamos a pensar en eso, solamente les daría algunos tips ya mucho más pragmáticos, pero definir los problemas siempre tienen que estar en nuestras manos. Porque ¿quién siente el mundo? Y es que sí, es un tema de sentir el mundo. ¿Quién dota de sentido al mundo? Y sí, es un tema de dotar de sentido al mundo. Entonces, definir problemas es un acto humano. Y en buena cuenta, si lo haces además como un acto de amor, las cosas pueden cambiar. Y cuando diseñas futuro, la IA solamente va a reproducir patrones y probabilísticas. ¿Tú quieres lo probable o tú quieres ese imposible volverlo posible? Entonces tenemos que ir hacia perfiles donde la imaginación no sea un tabú, donde la crítica permita replantear supuestos, donde la creatividad se articule con la estrategia, y eso es lo propiamente humano. Entonces sí tenemos que pensar cómo se replantean los puestos, porque ya no podemos dejar de que su imaginación se esté echando al tacho. Y hay un gran factor que se escapa a la pregunta, creo que hasta ahí la he tratado de plantear, y que es qué hacemos con los juniors. Porque los juniors son los que van a pagar los platos rotos, porque la gente en una movida de eficientismo, eficiencia, le quita al junior la capacidad de entrada y de aprendizaje de eso que era el trabajo de carpintería que hacía que entendieras el engranaje de a pocos y luego llegues a tomar decisiones senior. Entonces me pregunto, ¿tú crees que una corporación va a contratar un junior cuando ya una IA le da vuelta y media y si lo tenías como asistente ya fue? Probablemente Ujú. no. Y ese va a ser el principal drama que vamos a tener porque tenemos que replantear cuál es el papel de estos juniors con su frescura, con su ingenuidad todavía no robada. Sí, con la impunidad que les da hacer ese tipo de preguntas, porque viene con la mochila mucho más liviana y con una mirada mucho más fresh. Yo creo que abriste una puerta interesantísima, porque además los juniors de hoy son los seniors del mañana. Y si los Exacto, quemamos temprano, ¿quién sostiene el negocio de aquí a 5 o 10 años? Bueno, exacto. tenemos miles de preguntas que creo que comprometen para una nueva instancia, pero sí, la verdad que me sorprende todavía que sigamos siendo tantos a pesar de que nos hemos pasado de horario, lo cual confirma el interés, pero creo que sí estamos en hora, ¿verdad, Pau? Sí, sí, ya estamos en Excelente. hora. Eh, Alfred, enormes gracias una vez más por habernos acompañado en esta inauguración de la edición 2026 de la Academia Welcome. Un placer, muchísimas gracias por haber invitado. Un abrazo fuerte, cuídense. Bien, muchas gracias a todos por haber participado. Los esperamos en la próxima edición. Síganos en las redes sociales que ahí vamos publicando todas las novedades. Y el 12 de mayo es nuestra próxima clase por si ya se lo quieren ir agendando.
Muchas gracias a todos y especialmente a Alfredo por tan interesante espacio. Gracias. Adiós.